En toda película de reinos e imperios, no sé cuántos amantes del cine hay por acá, yo soy uno de ellos después del matrimonio. Me casé y ahora soy amante de las películas. Antes me gustaban, ahora soy amante de las películas, ¿ok? En toda película de reinos, en toda película de imperios, la entrada del rey a escena es una de las más épicas. Normalmente el rey llega montado en su gran caballo blanco, con su gran traje que deslumbra solo al verlo, con una espada desenvainada mostrando todo su poder. Y normalmente al ingresar en escena, todo el pueblo que estaba luchando y que muchas veces se encuentra en desventaja, cobra ánimo al ver a su rey llegando para conquistar. No sé si ustedes rápidamente pueden recordar alguna escena de la película, de algunas películas que han visto, pero normalmente aparece el rey, quien da ánimo a todo el pueblo para que ahora el pueblo que estaba en desventaja, ahora el rey les anima y el pueblo gana la batalla. Quizás si tú eres un fan de las Crónicas de Narnia, te acordarás que cada vez que aparece Aslan, el pueblo cobra ánimo y pueden derrotar a sus enemigos. Quizás eres fan del universo de Marvel y cuando aparece el superhéroe esperado, con su poder, él puede vencer a Thanos o a cualquier enemigo que aparezca en escena. O si eres fan de El Señor de los Anillos, te acordarás de quizás la entrada de Gandalf, ¿no? En su caballo blanco con todo el ejército para vencer a sus enemigos. Así que la entrada triunfal del rey es algo que vigoriza, que da energía al pueblo para vencer. Es el relato del comienzo, del fin del ministerio de Cristo el que vamos a ver ahora. El relato conocido como la entrada triunfal, que aparece en los 4 evangelios, curiosamente, aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esta entrada del rey está muy lejos de ser lo que nosotros vemos en las películas. Es todo lo contrario, de hecho. Ya que Cristo entra a Jerusalén en escena, pero es el lugar en donde Él sería apresado para ser llevado a la cruz y morir como uno de los peores delincuentes, de los peores criminales. Así que la entrada triunfal de este rey a escena, en este relato, no es como nosotros lo esperábamos. Pero esto es por un motivo muy especial. Hay grandes enseñanzas detrás de los detalles de esta entrada. Y vamos a leer entonces Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11, para descubrir, para ver cómo fue la entrada a escena de este rey, de Cristo, en Jerusalén. Les pido que por favor se pongan de pie, porque vamos a pasar minutos sentados, así que vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, que está proyectado también arriba. Versículo 1 dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Versículo 6. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo:
Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Pueden tomar asiento, hermanos. Como dije, el ministerio de Jesucristo ya estaba llegando a su fin. De hecho, con este relato se da inicio a lo que es conocido como la última semana de Cristo aquí en la tierra. Él ya había pasado 3 años haciendo ministerio con sus discípulos y él luego se acerca a Jerusalén para comenzar su última semana de vida. Así que lo que va a ocurrir de aquí en adelante, y en verdad lo que ocurre en todo el ministerio de Jesucristo, no le va a tomar por sorpresa a Jesús, porque ese era su destino. No es que Jesús dice, yo venía a Jerusalén simplemente para celebrar la Pascua y me apresaron de repente. No, esa era la razón por la cual él había dejado su lugar de gloria para venir a la tierra y sabiendo de que en ese mismo momento, al entrar a Jerusalén, lo iban a apresar y posteriormente lo iban a crucificar. Para confirmar esto, vamos a leer Mateo 20, versículo 18. Está hablando Jesús y dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Jesús mismo, antes de entrar a Jerusalén, ya sabía lo que le iba a ocurrir. Así que esta entrada da final al propósito por el cual Jesús había venido aquí a la tierra. Pero no solo da un final a su ministerio, sino que con esta entrada él también estaba dando cumplimiento a las profecías que se decían de él en el Antiguo Testamento. Y esto lo vemos a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Cristo cumple muchas profecías de las que se hablan de él, acerca de él en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se mencionan unas 90 profecías y más de 300 referencias mesiánicas que se cumplen en Jesucristo. Por ejemplo, se dice que él vendría de la simiente de una mujer, según Génesis capítulo 3, versículo 15, que sería de la descendencia de Abraham, Génesis 22, que sería de la descendencia de Isaac, Génesis 21, sería de la descendencia de Jacob, de Judá, de Isaí y finalmente de David, que nacería de una joven virgen, según Isaías capítulo 7, que nacería en Belén, según Miqueas 5:2, y así podemos seguir durante toda la predicación. Jesús cumple todas las profecías de las que se hablan de él, acerca de él en el Antiguo Testamento. Y ahora en este relato vamos a ver una profecía más que se cumple en Cristo. Leemos en estos párrafos que Cristo mandó a llamar a 2 de sus discípulos y ¿qué fue lo que hizo? Los envió para que buscaran un asna y un pollino y que lo trajeran para así poder hacer su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Por qué un pollino? ¿Por qué Jesús no usó un caballo blanco, como nosotros esperamos en las películas, para poder montarlo y poder traer victoria al pueblo? Porque él estaba cumpliendo, como dice este versículo, las profecías de Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Qué dice Zacarías capítulo 9? Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Así que el profeta estaba escribiendo 500 años atrás acerca de lo que Jesús iba a hacer en ese momento en Jerusalén. El profeta Zacarías escribió en el año 520 a.C., en la fecha en donde los judíos ya se encontraban de regreso en Palestina, y ellos estaban intentando reconstruir el templo, pero a pesar de eso seguían teniendo presiones, tanto externas como internas, para no construir el templo. Y por ende, entonces, aún había un ambiente que era de incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar con el pueblo? Estamos recién regresando, pero ¿qué es lo que va a ocurrir?
¿Realmente vamos a poder construir el templo? ¿Realmente la nación de Israel va a seguir? ¿O hasta aquí nomás llegó la nación de Israel? Así que las palabras de un rey que vendría a establecer la justicia sobre su pueblo son palabras de ánimo, son palabras de aliento para aquellos que estaban escuchando. Y entonces, 500 años después, aparece alguien quien ya llevaba varias profecías cumplidas sobre sus hombros y cumple esta nueva profecía. Ahora, algunos de ustedes pueden pensar que esta profecía era fácil de cumplir, ¿no? Porque Cristo conocía el Antiguo Testamento. Cristo sabía que el rey iba a entrar en un pollino. Entonces, si yo fuese Cristo, para que me creyeran como el Mesías, voy a llamar entonces para traer un pollino y voy a montar sobre él para que ellos piensen que yo soy el rey que el pueblo está esperando. Pero lo cierto es que Jesús cumplió profecías que se escapaban de cualquier control humano. Como por ejemplo, el lugar donde él iba a nacer o de quién iba a ser hijo. Son cosas que nadie puede controlar, ¿no? Yo nací en Santiago de Chile. Soy un profeta en Santiago de Chile, que nací ahí. No, yo no controlé que yo naciera allá. Mis padres me criaron allá y fui a nacer allá. Pero yo no tuve ninguna injerencia sobre esa decisión. Podría haber nacido en cualquier otro país. Lo cierto es que Cristo cumplió esta profecía de que Él nacería de una virgen, que nacería en Belén, y muchas otras profecías que se escapaban del control humano. De hecho, Peter Stoner es un escritor cristiano y un académico de los finales del año 1800. Él tomó 48 de estas profecías y nos dicen que la posibilidad de que se cumplan en un solo hombre son de 1 en 10 elevado a la 157. O sea, imposible, ¿no? En otras palabras. Cristo es entonces el rey profetizado en Zacarías capítulo 9, quien entraría en Jerusalén montado en este pollino. Cristo cumplió una profecía más y con esto confirma el testimonio de que Él realmente es el Mesías que el pueblo estaba esperando. Y eso nos debe dar ánimo, porque Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Y eso lo avala como el Mesías profetizado. Esta entrada a Jerusalén tipifica un evento anterior que ocurre en el Antiguo Testamento, en donde vemos la proclamación de David hacia Salomón como su heredero designado, al hacerlo subir a la ciudad montado en una mula. Y quizás el pueblo decía, este es el Mesías, porque está subiendo sobre una mula. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 1:33, que dice, y el rey les dijo, el rey David, tomad con vosotros a los siervos de vuestro Señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gijón. Así que esto era una forma de mostrar al pueblo que Salomón sería el rey de la nación después de la muerte de David. David estaba poniendo su sello sobre su propio hijo Salomón, quien iba a reinar en su nombre. Pero aquí hay alguien que es mucho más grande que Salomón, que es mucho más grande que David y que cualquier otro rey que se pudo presentar en la nación. Ahora, ¿por qué a pesar de todas estas profecías cumplidas por Jesús, el pueblo judío seguía sin creer en Él como el Mesías? Para nosotros es claro, ¿no? Como vemos y decimos, qué ciego este pueblo. Si ahí está todo, está cumpliendo todo al pie de la letra. La cosa es que el rey que ellos estaban esperando era un rey que viniera a librarlos de la esclavitud romana, de la opresión que ellos estaban teniendo como pueblo judío. Ellos querían a un rey político que los rescatara de la opresión que estaban teniendo. Por eso, al ver a Jesús morir en una cruz, ese no es mi rey va a reinar, mi rey me va a rescatar de los romanos. El rey que ellos esperaban es el mismo que quizás nosotros esperamos en las películas. Aquel rey con su caballo, mostrando su espada, mostrando su poder
y llegando a rescatar al pueblo que se encuentra cautivo. Pero Cristo vino a cumplir profecías, no las expectativas de las personas. Y la ceguera que había en el pueblo judío es la misma que nosotros hoy vemos en nuestros tiempos. La gente no quiere creer en Jesucristo como su Rey porque no ven que Él es el único que los puede rescatar de sus pecados. ¿Y qué hace la gente? Busca en otros lugares, busca a otro Rey. Pero no ven que Cristo está ahí, quien es el único que los puede rescatar de su situación. Cristo es ese Rey profetizado. Cristo es el Rey profetizado. Ahora, ¿cómo fue que vino Cristo? Si vemos a un rey que llega ante la ciudad con poder, en un caballo blanco, con su espada, ¿cómo fue que vino Cristo? Él vino en paz y vino en humildad. Vemos los versículos 6 al 7. Dice, entonces fueron los discípulos ante el llamado de Jesús, ¿no? Fueron e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Imagínense, hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de todo el universo, vino montado en un pollino. El Rey que vendría a librar al pueblo de una esclavitud que era mucho mayor que la que ellos pensaban, la esclavitud al pecado, vino sentado en un pollino. Los reyes del Antiguo Testamento solían entrar en las ciudades en asnos, como vimos en el caso de Salomón. Esto lo hacían para mostrar que ellos venían en paz. Jesús entonces cabalga sobre una asna para declararse el Mesías que establece el reino de paz de Dios. Y esto nos hace recordar las palabras de Isaías cuando anuncia al Emanuel, el príncipe de paz. Aquella persona que iba a traer reconciliación entre Dios y los hombres. Y ahora aparece este profeta, quien ya había cumplido milagros, señales y profecías, montado sobre un asna, diciendo, vengo en son de paz. El ofendido trayendo paz a los ofensores. Cristo es aquel Rey que vino en paz para traer paz. Una paz que tú y yo necesitábamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos enemistados en contra de Dios. Necesitamos a ese Rey de paz. Pero no solamente Cristo vino en paz, sino que este Rey también vino humildemente. Y por eso era tan chocante para los judíos, ¿no? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la gloria de este Rey? Él vino en paz y vino en humildad. El Rey no solamente vino montado sobre un asna, sino que su cabalgadura real estaba compuesta por el manto de hombres pecadores. Cristo, en lugar de traer ropas reales, en lugar de montar un gran caballo, en lugar de tener la mejor silla de montar compuesta por los mejores materiales de la época, se montó sobre los mantos de sus propios discípulos. Su cabalgadura real estaba compuesta por el manto de hombres pobres y marginados. Ese es el Rey que vino. Ese es nuestro Rey. Un Rey que vino lleno de paz y lleno de humildad. Y ese es el Rey al cual nosotros debemos imitar. Si Cristo es nuestro Rey, si Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del universo, y Él como Dios del universo se humilló de tal manera para venir a servir a hombres pecadores como tú y yo y mostrar paz y la humildad a aquellos que le iban a crucificar, ¿cuánto más nosotros, como sus seguidores, debemos imitar su comportamiento? El creyente debe mostrar un comportamiento de paz, de humildad frente a las personas, en su manera de vivir, en su manera de comportarse, en su manera de relacionarse, de conversar. Todo esto que refleje fielmente a nuestro Rey,
que vino montado en un pollino. Hermanos, ¿no les parece curioso que hay creyentes con actitudes soberbias y rencillosas cuando nuestro propio rey representó todo lo contrario? Hay creyentes que se la pasan en peleas, peleando en la iglesia, causando divisiones, peleando por que hicieron algo que no les gustó a ellos, que pintaron esta pared de este color y yo quería de este otro color. O peleando por redes sociales, o jactándose sobre sus propios logros, sobre su conocimiento, cuando en verdad nuestro rey, teniendo todo el derecho de venir a juzgar a las naciones, porque él era el ofendido, él vino en son de paz. Cuando él, siendo el Dios creador y sustentador del universo, vino humildemente, vino montado en un asna. Una vez le preguntaron a Corrie ten Boom, quien fue una activista, una escritora neerlandesa, quien se hizo conocida después de la Segunda Guerra Mundial porque albergó a judíos en su hogar. Le preguntaron si le resultaba difícil mantener la humildad a pesar de toda la atención que ella tenía. Imagínense, era alguien conocida y le decían, ¿cómo puedes mantenerte humilde? Su respuesta fue sencilla. Esto fue lo que dijo. Cuando Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos, a lomos de un burro, y todo el mundo agitaba ramas de palma y arrojaba vestiduras al camino y cantaba alabanzas, ¿crees que por un momento se le pasó por la cabeza al burro que algo de eso era para él? Imagínense el burro diciendo, wow, tremendo recibimiento para mí. Ella continuó diciendo, si yo puedo ser el burro en el que cabalga Jesucristo en este mundo, le doy toda la alabanza y toda la gloria. Hermanos, cuando estamos en la mejor condición espiritual de nuestra vida, no somos más que esos burros por sobre los que Cristo cabalga. Que todos, hermanos, entonces seamos burros fieles al Señor. Quiero ser un burro. Así que creyente que hoy te encuentras aquí, vive como un digno representante de tu Rey. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos vino a ser libres de ese orgullo, nos vino a ser libres de las rencillas que dividen al cuerpo de Cristo. El llamado, hermanos, es que imitemos a nuestro Rey, trayendo paz a nuestro alrededor y viviendo vidas en humildad. Así que creyente, mi llamado es que seas un agente de paz en donde te encuentres. En tu matrimonio, con tus amigos, con tu cónyuge, con tus hijos. Sé conocido por imitar al Rey de paz y no por ser alguien divisivo. Ahora, ¿cómo recibió la multitud al Rey Jesús? Veamos los versículos del 8 al 11. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La multitud colocó mantos en el suelo para que pasara el rey. El colocar mantos en el suelo fue un acto de homenaje hacia la realeza. Si por ejemplo vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9:13, leemos entonces, se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú,
sobre las gradas desnudas. Y tocaron la trompeta y dijeron: Jehú es rey. Así que las multitudes proclamaban con sus actos y reconocían que Jesús era ese rey que iba a venir. Y no solamente esto, sino que además lo proclamaron con sus labios. Ellos dijeron: Hosana al Hijo de David. Así como cantábamos ahora, Hosana. La palabra Hosana en hebreo significa salva ahora o salva, te ruego, que se dice como un clamor de alabanza al Señor. Esta expresión, dicha por el pueblo, proviene del Salmo 118, versículos 25 al 26, que dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Así que el grito del salmista se aplicaba al rey prometido, quien sería el Hijo de David, y que tiene su cumplimiento aquí ahora en Jesucristo. Así que las multitudes, con sus mantos en el suelo y con sus labios clamando Hosana, reconocían que Jesús era ese rey profetizado. Y la gente se acercaba, la gente del pueblo, preguntando: ¿quién es este? Y las multitudes respondían: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Pero nuevamente recordemos, hermanos, que las personas reconocían a Jesús como el rey prometido, pero solo porque ellos pensaron que Él les iba a rescatar de la opresión romana. Y cuando se dieron cuenta que no fue así, la multitud le dio la espalda a Jesús. Y probablemente este acto de clamar y decir Hosana era un acto repetido, porque el pueblo estaba esperando al rey. Así que cualquiera que se montara quizás en un asno, entrando a Jerusalén, el pueblo hacía la misma algarabía. ¿Y cómo sabemos esto? Porque muchos de esta multitud que gritaban Hosana, al final de esa misma semana estaban gritando crucifícale. Estas personas buscaron a Jesús por un fin que no era el correcto. Ellos equivocadamente esperaban en Jesucristo a un guerrero que fuera libertador, a un guerrero político. Pero al ver que ese rey se entregaba como cordero para ser crucificado, entonces ellos le dieron la espalda. Muchas iglesias el día de hoy predican a un Cristo diferente al de las Escrituras. Y ellos dicen: ven a Jesús y encontrarás todas las soluciones a todos tus problemas. Ven a Jesús, entrega tu vida a Cristo y prosperarás económicamente. Mi pregunta para ti en este punto es: ¿por qué estás buscando a Dios? ¿Por qué has venido el día de hoy acá a la iglesia? ¿Cuál es la intención de tu corazón al estar aquí el día de hoy? Sabemos que las fechas de Pascua y las fechas de Navidad son siempre fechas en donde las iglesias se llenan, ¿no? Pero terminan esas fechas y ¿qué ocurre? El exilio, ¿no? Todos se van y nos vemos el próximo año, dicen. Quizás tú estás acá porque estás pasando por un momento de dificultad en tu familia, o porque tienes problemas económicos y quieres que la iglesia te provea para tus necesidades. Otros pueden estar pasando por momentos de enfermedad y quieren buscar de Dios la ayuda para la recuperación en sanidad. Y Dios puede hacer todo esto, por supuesto. Él es un Dios proveedor, Él es un Dios sustentador, Él es un Padre amoroso quien cuida a sus hijos. Pero sabes, hermano, Dios quiere que te des cuenta que tienes una necesidad mucho más grande que la que piensas tener. Y esa es la necesidad de un Salvador. Y eso es lo que el pueblo no entendía. Ellos querían otra cosa de Jesús, el libertador. Así que acércate a Dios por las intenciones correctas, para que Él rescate tu alma por medio del Salvador que Él ha provisto, quien es Jesucristo. Y Dios, entonces, si es que Dios te sana o no, si es que Dios te provee de lo económico o no, o si es que Dios restaura tus relaciones o no, eso no va a importar,
porque teniendo a Cristo lo tienes todo. Y no necesitas nada más. Estarás completo en Él y no necesitarás nada más. Las cosas de este mundo van a tomar un segundo lugar y podrás alabar en el dolor, podrás regocijarte en la escasez, podrás alabar genuinamente al Rey que viene entrando en un asna y no le darás la espalda como lo hizo esta multitud. Hermanos, las multitudes nos dejan grandes enseñanzas. Un domingo le alababan como Rey, al otro domingo gritaban crucifícale. Para el no creyente la enseñanza es buscar al Salvador genuinamente. Pero la realidad es que como creyentes, nosotros podemos estar actuando de esa misma manera que estas personas. ¿Pero cómo? Podemos estar viviendo vidas de hipocresía o doble vidas. Ya que a veces podemos estar en la iglesia gritando, gloria a Dios, hosana, y levantando nuestras manos, pero a lo largo de la semana nuestro corazón y nuestros hechos traicionan a Cristo, viviendo fuera de su voluntad, viviendo en pecado. Se puede decir que Jesús es el Señor, pero no tener a Jesús como el Señor en nuestras vidas. O como alguien dice por ahí, se pueden cantar alabanzas al Rey y no tener a Cristo como Rey. O podemos cantar el domingo, Él es el Rey de mi vida, y cantar el resto de la semana, pero sigo siendo el Rey. Hermanos, que lo que pronunciemos y lo que vivimos sea congruente. Que no se diga de nosotros, el domingo le alabaste y durante la semana le negaste. Vive una vida congruente con la de tu Rey. ¿Saben el pasaje paralelo en Lucas capítulo 20? Nos dice que luego de recibir la alabanza, Cristo hizo algo increíble. Él vio a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Y la palabra para llorar en ese versículo tiene la intención de un llanto sollozado. O sea, un llanto que se oye. Cristo estaba llorando y todos podían escucharlo. Aunque Jerusalén parecía que aceptaba gozosamente a este rey, Jesús conocía los corazones y entendía que no abrazaban la verdad de su persona y su obra. Y por eso Él estaba llorando, porque sabía todo lo que iba a ocurrir posteriormente con su crucifixión. ¿Qué pasaría si hoy Cristo viera a la iglesia el día de hoy? ¿Qué pasaría si Cristo viera tu vida el día de hoy? ¿Estaría alegre al ver cómo tú le alabas o estaría sollozando? Que el Señor no nos halle como esta multitud. Que el Señor nos halle fieles a Cristo. Para finalizar, hermanos, quiero destacar algo más de este pasaje, que realmente no está en este pasaje, sino que está más adelante. El apóstol Juan, quien estuvo con Jesús en la entrada triunfal, escribe en Apocalipsis, y probablemente recordando a Cristo entrando a Jerusalén. Y escribe que este mismo rey va a venir. Él vendrá, pero ya no como un rey humilde y pacífico, sino que ahora vendrá trayendo la espada de juicio, montado en su caballo, como muchos le estaban esperando en su primera venida. Y Él va a traer juicio a las naciones. Y aquellos que están inscritos en el libro de la vida, vamos a reinar con Él. Pero aquellos que no están inscritos en el libro de la vida sufrirán el castigo eterno por haberle rechazado en su primera venida. Así que mi pregunta para finalizar es, ¿cómo estás esperando a tu Rey? ¿No estás inscrito en el libro de la vida? Aún hay tiempo para que vengas en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús. ¿Estás inscrito en el libro de la vida? Vive expectante de la venida de tu Salvador, viviendo una vida de santidad que honre a tu Rey. Que el Señor haga una obra maravillosa esta semana en nuestras vidas.
recordando el sacrificio de Jesucristo. Y que no sea solamente una semana más, un checklist de venir a la iglesia y listo por estas fechas, sino que realmente honremos al Rey que vino en paz, en humildad, imitándolo a Él, y que Él reine en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra y te damos muchas gracias por el relato de los evangelios acerca de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Nos muestra a un rey humilde, a un rey pacífico, a un rey que vino mostrando paciencia sobre su pueblo, en paz, para otorgar la paz. Incluso siendo él el ofendido, otorgó paz a los ofensores. Gracias porque tenemos una entrada directa al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Ayúdanos a vivir con una vida congruente con nuestro Rey, quien a pesar de ser el Rey de Reyes, quien fue el creador de todo este universo, mostró paz, mostró humildad. Ayúdanos con nuestros ídolos, con nuestros pecados, con nuestras dobles vidas. Ayuda a tu iglesia a que sea una iglesia santa los 24 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad para tu gloria, esperando a la luz de la venida de nuestro Salvador, el Rey de Reyes que vendrá a gobernar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.